Bendiciones, amada iglesia, te saludo en el Señor. Para nosotros ha sido una tremenda bendición el estar compartiendo semana a semana estos discipulados, entendiendo que somos edificados a través de la palabra de Dios, que es nuestra guía, es aquella que nos afirma y así también que nos da consuelo en aquellos momentos en el que sentimos que no podemos más. Y el Espíritu Santo me ministraba una palabra para ti para este día, y es que Dios cuida tu barca. Y nosotros vemos a lo largo de todos los evangelios cómo Jesús se mueve, obra, se manifiesta a través de milagros, sanidades, señales. Y hay algo que podemos ver que coincide en muchas ocasiones, y es que los discípulos en muchas de estas instancias estaban presentes, eran testigos de la gloria de Dios, eran testigos de cómo Jesús se movía en milagros, en sanidades. Podemos ver en Marcos capítulo 1 cómo Jesús expulsa demonios y sana enfermos, incluido en eso la suegra de Pedro. Así también en Marcos 2 cómo Jesús sanó a un paralítico y perdona pecados, mostrando autoridad. Y también en Marcos capítulo 3, Jesús sana al hombre de la mano seca y realiza muchas señales y sanidades. Y esto lo podemos ver a lo largo del capítulo de Marcos, pero llega un punto en el que llegamos a Marcos 4. Marcos 4. Acá podemos ver de que los discípulos habían visto el poder de Dios, habían visto a Dios obrar. Pero déjame leerte Marcos 4, del versículo 35 al 41. Y dice así: aquí estamos hablando de cómo Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces ellos ya habían visto el poder de Dios, pero llega Marcos 4. Habían pasado un día viendo a Jesús enseñando a toda una multitud, pero llega la tarde y en medio de esa tarde los discípulos se enfrentaron a su propia tormenta. No era la tormenta de otros, no era la situación de otros, sino que era su propia lucha, su propia tormenta. Y todos nosotros enfrentamos tormentas en nuestra vida. Pasamos por procesos, problemas familiares, enfermedades, problemas económicos, pruebas espirituales, y muchas veces, así como los discípulos, sentimos que Dios no está en la barca y que en medio de eso la barca se hunde y Dios se mantiene en silencio. Pero esta historia nos permite ver que eso muchas veces nosotros podemos pensar, pero no es la realidad, porque muchas veces lo que nuestros ojos naturales puedan ver no tiene nada que ver con lo que realmente está ocurriendo en el mundo espiritual y lo que Dios está obrando a tu favor. Entonces, este pasaje nos recuerda una verdad poderosa. Cuando Jesús está en la barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta, hay esperanza y victoria.
Porque lo importante no es el tamaño de la tormenta, eso no es lo importante, sino quién va contigo en la barca. Y cuando entendemos que Jesús está dentro de ella, es donde nosotros tenemos plenitud, es donde nosotros tenemos seguridad, confianza, que por más alta que sea la tormenta, por más alta que sea la marea, no importa, porque no se compara a quién está con nosotros. Entonces, con Jesús en la barca, no hay tormenta que nos hunda. Y hay distintas ideas que podemos sacar de este capítulo. La primera es que Jesús nos llama a cruzar al otro lado. Esto lo veíamos en Marcos 4:35, que decía, pasemos al otro lado. Jesús invitaba a los discípulos a que pasaran al otro lado del mar. ¿Y acaso tú crees que Jesús no sabía que en el camino ellos se iban a encontrar con esta tormenta? Claro que sí, Él ya lo había anticipado, Él ya estaba al tanto. Pero aún así, Jesús permitió que ellos se subieran a la barca, porque el obedecer a Jesús no significa que no vamos a pasar por tormentas, que no nos vamos a enfrentar a estas tormentas, sino que Él va a estar con nosotros en medio de ellas. Y que muchas veces nosotros pedimos una mayor medida de fe, una mayor profundidad de intimidad, a lo mejor ver promesas cumplidas, el enfrentar mayores desafíos, pero ¿eso qué significa? ¿Qué implica? El pasar al otro lado. Entonces, cuando Jesús te está invitando a pasar al otro lado, no significa que va a haber una ausencia de tormentas, sino que en medio de aquellas tormentas, Jesús va a estar en medio de ellas. Entonces recuerda, en medio de un diagnóstico médico, de deudas o de crisis familiar, Jesús sigue contigo, aunque parezca en silencio. Y esta es la primera idea, que Jesús nos llama a pasar al otro lado. Segunda idea, las tormentas son reales, pero no definitivas. La podemos ver en el versículo 37, que decía, se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Este mar puede representar muchas cosas, entre eso ansiedad, deudas, enfermedades, conflictos. Pero tal como decía en este versículo, ya se anegaban, es decir, humanamente es un caso perdido. Y a lo mejor en estos momentos de tu vida tú estás viviendo en un medio de una tormenta que tú piensas que las aguas ya se están abnegando. Ya están en tu contra, ya es totalmente un caso perdido, humanamente ya no se puede hacer nada, pero Dios no lo ha dado por perdido. Porque cuando la tormenta es más fuerte que tu capacidad, eso no significa que es una derrota, sino que en cambio Dios está a prontas de mostrar su poder. Entonces, glorifica al Señor en medio de la tormenta, glorifica al Señor en medio del silencio, porque créeme que Él está ahí. Y esta tormenta no se detiene. ¿Por qué no se detiene al principio? Porque es parte del propósito. No puedes pasar al otro lado sin que primeramente esta tormenta haya venido, porque hay cosas, hay áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas, que necesitan ser procesadas a través de esta tormenta. Y el viento puede soplar fuerte, pero el plan de Dios es más fuerte. Siempre recuerda eso. Los planes de Dios son perfectos, y aunque venga la tormenta más fuerte que pueda venir, su plan es mayor. Su plan es superior, su poder es superior a todo lo que pueda venir en tu contra. Y después vemos en la historia cómo los discípulos pensaban que Jesús era indiferente, que estaba simplemente durmiendo. Pero esto nos lleva a la tercera idea. Jesús parece dormir, pero nunca abandona. Lo vemos en el versículo 38. Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Muchas veces sentimos que Dios es indiferente a nuestras oraciones, a nuestro dolor, a nuestras lágrimas, pero eso no es así.
Su descanso demuestra que donde nosotros vemos un caos, ahí es donde Él tiene el control. ¿Por qué Jesús no estaba descontrolado, desesperado como los discípulos? Porque sabía que todo estaba en control, porque Él no veía físicamente las aguas abnegando la barca o las aguas haciendo temblar la barca, sino que Él simplemente veía que Dios estaba en control. Por eso, el que Dios esté en silencio no significa que esté ausente, sino que es una muestra de que Él tiene el control. Su silencio no es ausencia, es confianza en su plan perfecto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios tiene un plan para tu vida. Tiene promesas destinadas para ciertos episodios de tu vida por cumplirse. Entonces, si Él ha trazado este camino, si Él ha dejado aquellas huellas ya marcadas en la tierra para que tú los puedas seguir, a ti simplemente te toca el seguir, pisar sobre aquellas huellas que Él ya ha dejado. Independientemente de que vengan vientos fuertes, independientemente de que vengan tormentas a querer sacudir tu barca, recuerda que su plan es perfecto y es mayor a tu situación. Y después vemos cómo una palabra de Jesús lo cambió todo. En el versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Acá podemos ver que Jesús simplemente dijo dos palabras. Dos palabras trajo esta calma, trajo esta plenitud al mar. Porque Jesús no perdió el tiempo peleando con la tormenta, sino que Él la enfrentó con su palabra, porque su palabra es la que tiene mayor autoridad. No basta hacer tantas ecuaciones, tantas resoluciones que uno muchas veces intenta buscar para encontrar una salida. Simplemente nos tenemos que aferrar a su palabra, porque su palabra es la que tiene mayor autoridad. Y lo que a mí me asusta, a Jesús le obedece. Lo que a ti te asusta, a Dios le obedece. Muchas veces nosotros hacemos tan pequeño el poder de Dios cuando es tan grande. Y muchas veces buscamos ayudarle a Dios, pero Dios no necesita nuestra ayuda. Dios simplemente necesita nuestra confianza. Porque a lo que a nosotros nos asusta, a Jesús le obedece. Entonces, así como Él calmó el mar, puede calmar tu corazón, puede calmar tu situación familiar, puede calmar tus pensamientos suicidas, puede calmar tu ansiedad, puede calmar aquellas voces que no te impiden concentrarte, que solamente te incitan a hacerte daño, a hacer daños a otros. Él puede calmar todo eso, porque esto es una tormenta física, pero también puede ser una tormenta espiritual, puede ser una tormenta emocional. Entonces todo eso, solamente despójate de eso y déjalo en las manos del Señor, porque todo aquello se tiene que sujetar a la voz de Dios, porque no sirve de nada intentarlo controlarlo por tus propias fuerzas, por tus propias capacidades, porque Jesús lo puede calmar con una palabra. Tu esfuerzo solamente lo que va a hacer es desgastarte, porque solamente basta una palabra para que tu situación cambie. Su voz trae paz donde tú ves solamente caos. Y después vemos una lección muy importante, que la fe tiene que estar por sobre el temor. Vemos en el versículo 40 como Jesús dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La tormenta aquí reveló más el corazón de los discípulos
que el poder o la intensidad del mar. Porque Jesús había estado durante mucho tiempo pegado a sus discípulos. Ellos le habían acompañado, habían estado en milagros que nosotros muchas veces cuando leemos la Escritura nos quedamos sorprendidos. Imagínate el estar allí. Qué tan impactante debió de haber sido para los discípulos, pero aún así, en ese momento entró el temor, entró la duda, porque ya no estaban viviendo las tormentas de otros, sino que estaban viviendo su propia tormenta. A lo mejor muchas veces para ti ha sido tan fácil creer porque no ha habido una tormenta que te afecte directamente a ti, pero ha llegado el momento en el que estás pasando por esta tormenta y tú dices, Señor, ¿realmente estás consciente de mi situación? ¿Realmente estás consciente de mi dolor? Simplemente estás para los otros, pero para mí no. Eso no es verdad. Es una mentira de Satanás que quiere hacerte creer que Dios está para los otros, que Dios escucha a otros, que Dios escucha el clamor y ve las lágrimas de otros, pero no ve el tuyo. Pero déjame decirte que Dios está en medio de aquello que te está consumiendo, de aquello que te está robando las fuerzas, de aquello que te está robando el último aliento. Y ese último aliento que tienes actualmente, el Señor lo va a tomar y lo va a transformar en un soplo de vida sobre tu vida. Dios va a soplar vida, Dios va a soplar esperanza sobre aquel valle de huesos secos, sobre aquella tempestad, sobre aquella oscuridad. Dios va a traer luz a aquellas áreas de tu vida que se han mantenido en oscuridad. Y Jesús usa las pruebas para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. Esto nos lleva a no ser autovalentes, a no ser autodependientes, porque es fácil cuando nosotros tenemos todo bajo control. Ahí no hay espacio para que Jesús se glorifique. Por eso es hermoso. Estas instancias son hermosas, son precisas para que podamos ser completamente dependientes de Jesús. Y el temor, tu tormenta te grita, no vas a poder salir de esto, no vas a poder cruzar al otro lado, nos vamos a hundir. Pero ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que la fe responde? Dice, si Jesús está en la barca, llegaremos al otro lado. Si Jesús está en tu barca, llegarás al otro lado, llegarás a aquella mayor medida de fe, llegarás a ver aquella promesa que el Señor ha cumplido, llegarás a ver aquella restauración familiar, llegarás a ver a tu hijo siendo salvo, siendo libre de las drogas, del alcoholismo, de a lo mejor a algún familiar que está en la prostitución, la verás ser libre de eso, porque Jesús hará pasar al otro lado. En este momento a lo mejor solamente puedes ver las olas cubriéndote. Pero solamente basta una palabra. Y para que esa palabra sea soltada de parte de Dios, Dios necesita tu fe. Dios necesita tu fe. Y la tormenta que hoy estás enfrentando será el testimonio de tu mañana. En mi caso, hay muchas Grace que están afuera necesitando escuchar mi testimonio. Y para que ellas puedan escuchar, tengan la oportunidad de escuchar el testimonio, la obra que Dios ha hecho en mi vida, tuvo que haber primero una tormenta, tuvo que haber primero una marea. Y a lo mejor hay muchos hombres y mujeres en las calles que necesitan escuchar aquel testimonio, y esa es la razón de tu tormenta. Por eso, el vivir en Cristo no significa que va a ser una ausencia de tormentas, sino que va a haber una seguridad en medio de ellas de que Dios está en el asunto. Y si Jesús está en tu barca, no te hundes, avanzas.
Si Jesús está en tu barca, no mueres en la tormenta, creces en la fe. Esta tormenta no es para que venga una muerte espiritual, una muerte física, emocional, sino que es para que tu fe sea fortalecida. No te quedes en el miedo, porque verás la gloria de Dios. Si a lo mejor los discípulos se hubieran quedado simplemente con la marea, no hubieran visto glorificar a Jesús. Pero Jesús se glorificó y los hizo pasar al otro lado. A lo mejor muchas veces la opinión de otros o la murmuración te va a hacer creer que no vas a ser capaz de pasar al otro lado, pero solamente importa lo que Dios ha dicho. Solo importa el mantener tus ojos fijos en los ojos de Jesús, porque esos ojos son los que te van a dar esa guía, van a ser las que van a iluminar el camino por el cual tienes que transitar para tener paz en medio de tu situación. Entonces, ¿estás enfrentando una tormenta? Entrégale tu barca a Jesús. ¿Sientes que Dios guarda silencio? Recuerda que Él sigue en control. Y hoy puedes tomar la decisión. A lo mejor has estado remando solo. A lo mejor has estado intentando pasar esta tormenta con tus propias fuerzas y ha sido todo ese esfuerzo en vano y sientes que ya no puedes más. Dile hoy al Señor: Señor, no quiero remar solo. Señor, no quiero remar solo. Necesito que tomes el control de mi vida, mi familia, mi economía, mis relaciones interpersonales, mi corazón. Ven y glorifícate en medio de mi tormenta. Y sabes, a lo mejor en este momento tú solamente ves una tormenta, pero después vas a ver cómo la tormenta ya pasó, pero Jesús sigue ahí. Porque las tormentas pasan, pero Jesús no pasa. El dolor pasa, pero Jesús no pasa. Las heridas pasan, pero Jesús siempre va a permanecer y va a estar ahí disponible para que tú puedas presentar aquellas oraciones, para que puedas presentar delante de su presencia aquello que te incomoda, aquello que te impide seguir avanzando, porque Él está con los brazos abiertos ahí para que tú simplemente te acerques. Dios está ahí en el mismo lugar donde Él siempre ha estado. Nosotros muchas veces somos los que nos alejamos, pero Dios está siempre ahí esperando por si tomamos la decisión de regresar. Entonces, a lo mejor puede que en este último tiempo no te has acercado a Dios. Has decidido vivir una vida alejada de Dios. Pero créeme que siempre hay nuevas oportunidades. Y Jesús está ahí esperando por ti, esperando para escucharte, esperando para que Él se glorifique en tu vida. Y no temas a la barca. Eso no es lo preocupante, eso no es lo que te tiene que importar, sino que teme a una vida sin Jesús en la barca. Teme a una vida sin Jesús. No temas a las tormentas, no temas a las mareas altas, sino que teme a una vida sin Jesús. Porque si lo perdemos a Él, lo perdemos todo. Una marea no se compara al perder a Jesús. Por eso, que esa tiene que ser tu convicción el día de hoy. Lo puedo perder todo, pero Jesús no. Puede la marea venir sobre mí y las aguas abnegarme, pero ¿qué no puede ocurrir? Que Jesús no esté en medio de esa marea, en medio de esa barca, porque eso es lo que va a traer destrucción, eso es lo que va a traer frustración, lo que va a traer dolor, cansancio. Pero si nosotros decidimos no apartarnos de Jesús y que Jesús siempre esté en la barca, va a haber fuerzas renovadas, va a haber sanidad, va a haber libertad, va a haber esperanza, va a haber luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Dios cuida tu barca.
No necesitas del cuidado de otros. A lo mejor te sientes solo, que muchos te han dejado. No importa, porque tienes el cuidado de Dios. Y Dios cuida tu barca. Dios ha estado en cada situación en el que otros a lo mejor te han dado en la espalda, a lo mejor en aquellas situaciones en las que nadie puede hacerte reír, tener gozo en medio del proceso. Por eso, cuando Jesús está en tu situación, aprendes a gozarte en medio del proceso, en medio del desierto. Por eso, esta palabra es para invitarte a que cruces al otro lado. No tengas temor, no tengas vergüenza. A lo mejor muchas veces la vergüenza te limita. No permitas que aquellos pensamientos ansiosos te impidan cruzar al otro lado, porque Jesús te está invitando. Porque hay muchas más cosas de Dios para tu vida, pero que se encuentran al otro lado. Por eso, tómate este tiempo para decirle al Señor: no quiero temer, sino que clamo para que tú estés en medio de la tormenta. Y vamos a orar para que el Señor te sea fortaleciendo en medio de estos procesos, en medio de aquellas situaciones que tú sientes que ya no das más, porque solamente basta una palabra para que tu historia sea cambiada. Amén. Amado Jesús, te damos tantas gracias porque entendemos de que no hay marea tan grande que pueda ser mayor que ti, Señor. Tú eres mayor, amado Jesús, por sobre todo aquello que está sobre la tierra y debajo de la tierra, Señor. Tu poder, Señor, tu autoridad es mayor por sobre todo lo creado, Señor. A lo mejor esto es una tormenta física, una tormenta emocional, espiritual. A lo mejor hay persecución, pero tú eres mayor que todo eso. Tú eres mayor, Señor, que todo problema que pueda estar viviendo tu hijo, tu hija, Señor, y te clamo a ti, Espíritu Santo, que puedas glorificarte en su vida, que tú pongas favor y gracia sobre la vida, Señor, y que tus hijos entiendan que lo importante no es la tormenta, sino que Jesús esté en la barca en medio de esa tormenta. Gracias, Jesús, seas tú fortaleciendo los espíritus, Señor, de tus hijos, seas tú renovando las fuerzas, Señor, que ellos se despojen, Señor, de aquella mochila pesada, a lo mejor que puedan estar cargando, y tomen, Señor, aquel yugo que es manso y humilde, Señor, que eres tú, amado Jesús. Que no tomen un yugo propio, Señor, sino que tu yugo, amado Jesús, y que encuentren en ti descanso, que encuentren en ti plenitud de gozo. Te damos tantas gracias, amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de afirmación para tu espíritu. Recuerda que no estás solo y que Dios cuida tu barca. Bendiciones.